Hola chicos, de nuevo yo por acá, el profe de prácticos de ambiente físico, César Torielli. Justo estaba preparando la clase de fotografías aéreas, fotogrametría, fotointerpretación, y se me ocurrieron un par de preguntas que pueden venir al caso y que tienen más que ver con la carrera de ustedes, con la biología, ¿no es cierto? ¿Por qué todo viene de a pares? ¿Por qué no nuestros sensores, nuestros detectores de, de sensaciones, todo nuestro sistema sensorial viene de aparte? ¿Por qué no somos cíclopes? ¿Por qué tenemos que tener dos orejas, dos ojos, dos fosas nasales? Eh, que hace falta que sea redundante, es decir, por las dudas que nos quedemos sin una de ellas, utilizar la otra, porque la usamos simultáneamente. No es como el caso de las alas o el caso de las piernas, que se utilizan de manera alternativa y son elementos de apoyo, es decir, si no nos apoyamos terminamos dando vueltas y haciendo tumbos. Pero, ¿por qué las víboras verdaderas de Sudamérica tienen fosetas loreales y dos sensores térmicos, uno de cada lado de la cara? ¿Por qué las pitones asiáticas tienen un número par de receptores térmicos en el labio superior? ¿Por qué los sensores químicos, como las lenguas de los reptiles, son bífidas y no tienen 3, 5, 7 puntas? ¿Por qué los detectores vienen de a pares? ¿Servirá para algo? Es redundancia, pero detectan simultáneamente y desde un lugar diferente, izquierda, derecha. Es decir, ¿servirá tener un punto de vista diferente? ¿Servirá tener una oposición respecto a lo que estamos viendo o detectando? ¿Será útil tener todo este tipo de cosas? Eh, bueno, en principio creo que sí, creo que a lo largo de esta clase nos vamos a dar cuenta de que es muy bueno que nos funcionen los dos parlantitos de los auriculares. Es mucho más lindo ver, escuchar, olfatear, detectar en estéreo que en mono. Ese es uno de los datos que pueden ayudarnos a entender un poquito mejor esta clase, a pesar de que es estrictamente de foto. Vamos a largar entonces con fotogrametría, sensores biológicos y después de eso vamos a mirar lo tecnológico. Bien, como decía, respecto a la cuestión orgánica nuestra, tendríamos que definir para qué tenemos dos ojos. Bueno, la visión, como la audición, como el olfato, como todo lo vinculado a nuestros sensores, está duplicado, está por pares. Y eso nos brinda la posibilidad del estéreo, el concepto de estéreo, que en el caso de la vista se denomina estereoscopía. Para eso tenemos, por ejemplo, en el caso de la vista, un ojo izquierdo y un ojo derecho, que cuando observan o visualizan algo se centralizan sobre un punto. Al centralizarse sobre ese punto se tienen que mover en determinado ángulo. Y como tienen una distancia entre ambos, nuestro cerebro tiene la posibilidad de calcular la distancia a la cual nos encontramos con ese objeto en función del ángulo en que tienen que converger estos sensores, en este caso los ojos. Esta recepción de imágenes distintas en la retina nos permite hacer ese cálculo, y ese cálculo se llama paralaje. De hecho, nosotros no vemos de igual manera con los dos ojos, porque si lo viéramos de igual manera también nos resultaría más difícil. De hecho, vemos diferente ángulo y al ver diferente ángulo vemos distinta posición, lo que llamamos punto de vista. ¿Eso es útil en todos los casos? Necesitamos calcular la distancia con mucha precisión, necesitamos saber qué es lo que estamos mirando y poder tocarlo, apresarlo, agarrarlo. No es el caso, porque eso limita mucho nuestro ángulo de visión. Estamos mirando directamente hacia el frente y nuestro ángulo está muy limitado. No podríamos detectar si alguien nos ataca por detrás de las orejas, por ejemplo. En el caso de los depredadores no es tan útil, pero en el caso de los depredados o las presas, por ejemplo, en el mundo natural, sí les hace falta saber si existe un movimiento por un lugar que no están mirando. Esa detección de movimiento los obliga a tener los ojos
en una posición lateral. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa calcular exacto la distancia a algo, sino lo que les interesa es detectar si alguien está por morfárselo o por comérselo. Eso es lo importante, salvar la vida. Mientras que en el caso de los depredadores, de los simios, de todos los animales que tienen que hacer un cálculo preciso, un saltador, por ejemplo, una ardilla que tiene que ir de un árbol en otro, un simio que tiene que calcular el salto preciso, o un depredador más importante, como el caso, por ejemplo, de la arpía, que tiene que lanzarse sobre un primate y destrozarle el cráneo con las garras antes de que éste eleve el brazo y le pueda romper una pluma y le inhabilite. El caso de los felinos que tienen que capturar su presa y tirar el zarpazo justo, etcétera, etcétera. En este caso, el cálculo de la distancia es fundamental. ¿Cómo se hace este cálculo? Bien, tenemos una base con el cual, que es la distancia interocular, ¿no es cierto? Y entre nuestros dos ojos podemos observar un objeto y mirarle dos laterales distintos. En realidad, mientras más amplia sea la base, más diferente va a ser la visión que tengamos del objeto visualizado. En ese caso, podremos integrar cerebralmente estos dos modelos que estamos viendo y al unirlos en la mente obtenemos una sensación de tridimensión. Esta sensación de tridimensión va a ser más exagerada en la medida que tengamos mayor distancia o mayor base de trabajo entre ambos sensores o entre ambos ojos. Es decir, que si tuviéramos un cabezón impresionante, podríamos tener un detalle y un cálculo mucho más afinado de, bueno, no es el caso del cabezón, en realidad podemos tener los ojos muy separados. Hay casos extremos, por ejemplo, el tiburón martillo se toma el riesgo de evolucionar tomando una gran distancia interocular para poder acertar a su presa con mucho mayor precisión y sacrifica a lo mejor velocidad de traslación, etc. Si nosotros estuviéramos viendo desde arriba, de hecho, lo que estamos viendo va a estar con un ángulo de apreciación en la parte superior y con otro ángulo de apreciación en su base. Esta diferencia angular que nosotros podemos detectar, como el caso de esta pequeña pirámide, por ejemplo, hace que el paralaje entre la cima y la base sea diferente. Y nosotros, aunque parezca sorprendente e intuitivo, tenemos una apreciación, una calidad de detección importantísima. De hecho, cuando queremos, qué sé yo, tomar rápidamente un objeto delgado, una botella, por ejemplo, desde el pico, no nos equivocamos nunca, lo hacemos con bastante precisión, por lo menos en mi experiencia. Bien, esta base, o sea, la distancia entre los dos ojos, es la que nos va a dar la precisión o la exageración. Por eso, por ejemplo, cuando ese ángulo se achica demasiado, por ejemplo, en la distancia, cuando nosotros vemos un objeto muy lejano, ya nos resulta difícil estimar la distancia. Pasa con los oídos también. No es lo mismo escuchar un sonido, aunque sea bajito, a 2 metros de distancia y lo detectamos enseguida de qué lado está, a escuchar un ruido lejano que no sabemos muy bien de dónde proviene. De hecho, eso nos suele suceder con el vértigo, por ejemplo. Si estamos en un segundo piso, miramos hacia abajo y nos da mucho miedo de saltar y nos da una sensación de profundidad muy importante de altura. Pero si estamos en un piso 15 o si estamos volando en un avión, no vemos el relieve, lo vemos casi plano. Nuestro temor pasa por lo cognoscitivo, por lo lógico y no por lo sensorial, digamos. Ese sería el caso en que nuestra base sea muy chiquitita y la distancia sea muy larga, es decir, si se nos achata la cabeza y que quedan los dos ojitos uno al lado del otro, o si lo que estamos receptando es un estímulo muy lejano. Bien, ¿cómo podemos hacer para detectar cosas que están muy lejos y poder ver el relieve? Tendríamos que separar nuestros ojos de una manera increíble. Hay una forma, le podemos sacar una fotografía desde un lugar, trasladarnos, sacar otra fotografía desde otro lugar y tratar de ver la fotografía del lado derecho con el ojo derecho y la fotografía del lado izquierdo con el ojo izquierdo. De tal modo engañaríamos a nuestro cerebro y le haríamos creer que tenemos nuestros dos ojos a una distancia, qué sé yo, de 100 metros. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, bien, tomamos un avión, sobrevolamos en una zona según una línea recta y
vamos tomando fotografías a distancias o con un espaciamiento regular y preestablecido. Entonces, estas imágenes, que vamos a llamar en este caso fotografías o imágenes aéreas, registradas desde un avión, un helicóptero, actualmente mediante un dron, lo que pasa es que todavía no están suficientemente normalizados para tomar mediciones precisas los drones, o los que hay lo hacen con su software propio. En cambio, la fotografía aérea lleva muchos años, entonces tenemos normativas muy definidas y formas de trabajo ya preestablecidas, pero en breve el dron es mucho más práctico y mucho más accesible que hacer un vuelo fotogramétrico, perdón. Bien, ¿qué es la fotogrametría entonces? Es una disciplina que justamente hace eso, realiza mediciones o interpretaciones exactas, confiables, precisas sobre imágenes y se obtienen características métricas, geométricas, detalles que pueden ser utilizadas para cálculo de alturas, de volúmenes, de dimensiones, con total precisión, ya que detectamos de manera diferente las cosas que están levemente más elevadas que de las que están más bajos. ¿Qué es la fotointerpretación? Fotointerpretación es justamente analizar las imágenes, tratar de estudiarlas, de definir detalles, basado en técnicas, en experiencia y en técnicas precisas, y identificarlos, deducir su significado, deducir los elementos que estos que nos ayudan a dar su naturaleza, su dinámica, etc. Y de este modo lograr hacer estudios del objeto fotografiado. En el caso de la fotogeología, justamente, es lograr determinar características del terreno, rocas, dimensiones, génesis, características propias de elementos geológicos, solo a través de un método indirecto como es la fotografía tomada desde un avión. ¿Cuáles serían los elementos geométricos que definen a esta técnica de la fotogrametría o de la fotografía aérea? Y bueno, primero imaginemos que tenemos un avión volando. Este avión se va a desplazar según una línea de vuelo. Esa línea de vuelo va a ser justamente la altura en donde se encuentra el avión y estableciendo una dirección, ¿sí? Un sentido. Esa dirección o sentido tiene que ser lo más regular posible y mantener una altura también lo más regular posible. Convengamos que estamos en un ambiente natural y todo es susceptible de ser alterado, pero el caso ideal sería que la línea de vuelo sea recta y mantenga siempre su rumbo, ¿sí? Obviamente, tomará fotografías hacia el suelo, hacia abajo, lo más verticales posibles, denominándose cabeceo, cuando el avión se inclina la trompa hacia abajo o arriba y la cola en el sentido opuesto, y balanceo cuando las alas no se encuentran perfectamente según la línea horizontal. Eso genera aberraciones o problemas en la fotografía. Vamos a tener entonces una altura de vuelo, que va a ser la altura desde la línea de vuelo hasta el terreno. Y vamos a obtener fotografías con una determinada superposición que luego analizaremos en más detalle. Se tomará según esta línea de vuelo una serie de fotografías, luego se retornará en el sentido contrario y se tomará otra serie de fotografías con una determinada superposición. Cada una de esas fotografías va a tener un punto de toma. ¿Qué es el punto de toma? Es justamente el lugar donde se toma como registro y que está definido según la línea de vuelo, ¿sí? Ese lugar sería el lugar de registro. Pero ¿dónde digamos, encuentra el detector? ¿Pero dónde se registra? Y se registra en un sensor que está levemente más atrás. Es decir, tenemos una lente que definiría el punto de toma, y los rayos del objeto, en este caso del terreno, se invierten a través de esa lente, que es una lente biconvexa, y se registra en un sensor que se encuentra por detrás. Estos son dos triángulos, ¿no es cierto?, opuestos por el vértice, que obviamente al tener el mismo ángulo de convergencia van a ser semejantes entre sí, pero en distintas escalas se va a reflejar en el sensor o en la película o en el elemento que tengamos sensible de detección, y va a manifestar la imagen que se encuentra por debajo, que sería la imagen del terreno. Entonces vamos a diferenciar claramente que vamos a tener desde el punto de toma
una altura de vuelo que es desde el punto de toma hasta el terreno, y en el triángulo invertido vamos a obtener sobre la superficie del sensor o la película una distancia que vamos a llamar distancia focal, ¿sí? Sobre la película o sobre el sensor vamos a tener un punto central que podremos definirlo según líneas perpendiculares a sus laterales en la parte central o mediante diagonales, y este va a ser el punto que va a tener deformación cero. Recordemos que esto es una proyección cónica, por lo cual hacia los laterales vamos a tener una cierta deformación y la escala o la proporcionalidad no va a ser exacta, pero se puede considerar que en torno al punto central la deformación es despreciable. Entonces, este punto central de la fotografía o de la imagen detectada es lo que llamamos punto principal. Tenemos para cada fotografía un punto principal, que sería el punto principal 1, el 2, el 3, para fotografías sucesivas y solapadas, ¿sí? Si proyectamos a través del punto de toma o de donde se invierten los rayos hacia el suelo, vamos a tener un punto plomada, es decir, el punto exactamente vertical sobre el terreno que manifiesta o tiene la imagen que nosotros vamos a ver reflejada en el punto principal de la fotografía. Entonces, ese punto en el terreno, que seríamos, bueno, es el punto principal, no. El punto principal está sobre la fotografía. El punto nadir o punto plomada se encuentra sobre el terreno y también podría tomarse como la intersección entre las diagonales de la zona fotografiada o la proyección del punto principal de la fotografía a través del punto de toma según una proyección estrictamente vertical. Bien, una fotografía aérea es más o menos esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo es, una vez revelada, la imagen del terreno en donde podemos observar una ladera montañosa con sus vertientes hacia el valle, otra ladera, la ladera opuesta, la divisoria de aguas, ¿no es cierto? Tenemos un río que discurre sobre el valle y una pequeña ciudad, como en este caso de Almacén, bueno, y una localidad con sus calles, sus avenidas, sus casas. Pero para que esta fotografía sea útil, tenemos que poder tener elementos o parámetros que nos permitan hacer cálculos, que nos permitan saber de qué manera fue tomada, cuáles son las características, para poder con esto hacer los cálculos necesarios y determinar por paralaje alturas, condiciones y hacer deducciones en la fotointerpretación, deducciones de índole geológico. No es lo mismo cómo se observa una zona en invierno que en verano. No se observa una fotografía de igual manera al mediodía que al atardecer. Entonces son elementos diferentes. No podemos obtener una escala si no sabemos a qué altura fue tomada la fotografía, etc. Entonces, esta fotografía por eso está normalizada, tipificada y tienen elementos que son consistentes y repetitivos en diferentes fotografías tomadas incluso por diferentes empresas y en determinadas épocas históricas. Tenemos, ante todo, un elemento sobre el sector superior. Bueno, como los vuelos son en un sentido y después retornan en el otro, se invierte la posición de estos elementos indicadores. En el sector superior de la fotografía vamos a tener la fecha. Esta es una fotografía bastante antigua, pero Spartan hizo unos vuelos extraordinarios en Córdoba y son muy buenas fotografías, que me indica el día, el mes y el año. En este caso, 21 del 3 del 70. ¿Sí? Sobre el lado derecho, esto sería la fecha. Sobre el lado derecho o sobre el lado opuesto tenemos la recorrida, es decir, cada línea de vuelo tiene un número y cuando retorna tiene otro número. Estas se llaman corridas, que se denominan con la letra R. Entonces, en este caso es la corrida 36 y el número de foto, o sea, en este caso, 35, y el número de foto que sería el 58. Esta ampliación no corresponde a la ampliación de este sector de esta foto, sino que lo tomé de otra, por eso tiene números de corridas e incluso fechas distintas, pero digamos, esta es corrida 35, foto 58, y en la foto más grande es la corrida 36 y foto 98, ¿sí? En el caso de que la línea de vuelo se abra, porque también cometen errores los pilotos, y quede un hueco, que después tengan que rellenar, se llaman vuelos de relleno. Se hace después otro vuelo, y la corrida se llamaría RH, o sea, vuelo de relleno.
¿sí? Entre la R y el número de corrida se interpondría una H. Bueno, en los extremos o en las esquinas de las fotos vamos a encontrar unas pequeñas marcas que vamos a llamar las marcas fiduciales. Estas marcas fiduciales justamente son los vértices de la foto, los cuales, si trazamos una línea y lo unimos, vamos a determinar el punto principal de la fotografía. En cada una de las esquinas hay una marca fiducial. Y aquí no la mencioné, pero si vemos en detalle, también a la mitad de cada uno de los laterales hay otra marca, en este caso una pequeña V, que cumple las mismas funciones, es decir, podríamos trazar líneas uniendo estas marcas y determinar el punto principal de la fotografía. ¿Correcto? Recordemos, punto principal sobre la foto. Después tenemos un indicador que es un reloj como nosotros lo conocemos, marca exactamente la hora en que fue tomada la fotografía, ¿sí? En horas, minutos y segundos. Teniendo la fecha y la hora, ya tenemos datos importantísimos para saber las condiciones de vegetación, iluminación, etcétera, y de acá, de este tema, sacar deducciones o elegir una fotografía. No, yo no quiero una fotografía de mediodía porque el sol se refleja en el agua y genera una aberración importante en el sector del río que a mí me interesa estudiar, por ejemplo. Entonces elijo fotografía de otra hora. Después tenemos otro sensor que marca el nivel vertical, es decir, un nivel circular, en donde hay círculos concéntricos que indican un grado de desviación cada uno. En este caso, la burbuja del nivel se encuentra desplazada del centro. Esta es la burbuja y debería estar ubicada en el centro para que la foto haya sido exactamente vertical. Este avión sufrió un balanceo de 1, 2, 3 grados, que esos 3 grados, porque la burbuja se desplazó 3 grados, en este caso hacia la izquierda, esos 3 grados sería el máximo aceptable en un vuelo de precisión, digamos, para poder hacer mediciones confiables. En realidad está bastante inclinada la foto, pero si lo hiciéramos con un dron o lo hiciéramos con un helicóptero, el error sería mucho mayor. Es el máximo aceptable en fotografías para fotogrametría profesional, que son vuelos carísimos, ¿no? Después tenemos un altímetro que me marca la altura del vuelo. Esta altura tiene un indicador en kilómetros, en este caso tiene un 4, por lo cual sería 4.000 metros. Y como lo supera hacia el lado del 5, tenemos 4.155 metros. Esa sería la altura de vuelo. El altímetro es fundamental porque si no tenemos la altimetría no podremos sacar la diferencia entre el terreno y el punto de toma y no podremos compararlo justamente mediante la distancia focal con una proporcionalidad de escala con respecto a la fotografía, ¿sí? Y el último sensor nos va a dar justamente parámetros propios de la cámara, técnicos de la cámara, como son el tipo de emulsión que se está utilizando en algunos casos, el tipo de cámara que se está utilizando, el número de fotografía que esa cámara sacó a lo largo de su historia para ver el desgaste de determinados elementos y fundamentalmente la distancia focal. Lo que más nos interesa a nosotros es la distancia focal, que es la distancia de proyección entre la lente y el elemento receptor, sea sensor digital o sea una película. Bien. Si trazamos líneas que crucen por las marcas fiduciales, sean las que se encuentran en sus diagonales o en sus laterales, vamos a obtener el punto principal de cada una de las fotografías. ¿Correcto? Obtenido eso, ese punto principal, que es el punto exacto de intersección de las marcas fiduciales, vamos a poder determinar que cada fotografía tiene un punto principal, ¿sí? Tiene la longitud de toda la fotografía y un punto principal en su centro. Pero, como dijimos que para lograr estereoscopía vamos a tener que, con los dos ojos, mirar un mismo lugar, hacerlos converger en una imagen vista desde un punto de vista diferente, es necesario que dos fotografías que se encuentren, o sea, dos tomas fotográficas que se encuentran simultáneas o una al lado de la otra, no son simultáneas, sino que, digamos, consecutivas, tengan una superposición importante. Hasta tal punto que el punto principal de una fotografía se encuentre visible en la fotografía subsiguiente.
Es decir, que la fotografía subsiguiente fotografía el punto nadir de la primera fotografía o el punto plomada. Para lograr eso, si el punto está en el centro, tenemos que superar el 50%. Se toma como norma una superposición consecutiva del 60%. El 60% nos permitiría tener 5% al lado de cada uno de los puntos nadir o de los puntos principales de la fotografía, dejando incluido el punto principal de la fotografía subsiguiente. De tal modo que tendríamos un 40% de la distancia total de una fotografía entre el punto principal y el punto principal transferido de la foto de al lado, y 5% de margen hacia cada uno de los costados, de tal modo que y 10%, de tal modo que entre ese 40 y un 10 de un lado y un 10 del otro nos daría el 60. Se puede aceptar hasta levemente más allá del 50, hasta el 55% se podría aceptar, por eso me equivocaba con ese 5. Nos queda entonces un 40% sin superponer, un 40% entre los puntos principales, el principal de cada foto y el transferido de la foto lateral, y un recubrimiento o solapamiento del 60%, que es lo que estamos solicitando para un vuelo fotogramétrico adecuado. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la línea de vuelo? Dijimos que, bueno, el avión va volando y traza una trayectoria recta. Si nosotros quisiéramos determinarlo sobre la fotografía, tenemos que cada fotografía tiene su punto principal. Pero a su vez, en esa misma fotografía tenemos un punto que está fotografiado y que es homólogo al punto principal de la fotografía de al lado o la subsiguiente. Es decir, que este punto, que en este caso lo tenemos en rojo, es el punto principal de esta fotografía. Pero en la fotografía siguiente también lo estamos viendo, ese punto, pongamos que sea una capilla, una casita, una intersección de ríos. Esa imagen también está en la foto de al lado, obviamente con una cierta deformación, pero en este caso la estamos viendo desde un lateral y en la foto donde era punto principal la estamos viendo directamente desde la vertical. Entonces, esa diferencia de observación va a poder generar una sensación de paralaje y en nuestros ojos, si la viéramos de esa manera, una sensación de tridimensión. Bien, en este caso tenemos que la foto central podemos observar los puntos principales transferidos de la foto de la derecha y de la foto de la izquierda. En este caso, este sería el punto principal de la foto de la izquierda transferido y en este el punto principal de la foto de la derecha transferido. Si uniéramos estas fotografías haciéndolas superponer los puntos principales de cada una con su homólogo transferido, o sea, las solapemos y las unimos de esta manera, vamos a poder unir estos puntos mediante una línea. Esta línea no siempre es recta, justamente es quebrada porque los aviones no pueden volar de una manera perfecta. Estos quiebres indican los cambios de rumbo, que son errores, pero aceptables, los cambios de rumbo en la dirección de vuelo del avión, y es lo que llamamos línea de vuelo. Esta línea de vuelo puede ser quebrada dentro de niveles aceptables. Entonces, en un vuelo fotogramétrico tenemos que un avión, para dejar en claro de que no está trabajando, se dirige en una dirección perpendicular a la dirección en que va a hacer las corridas, comienza a hacer una corrida y tomar fotos a lo largo de esta trayectoria con una superposición del 60% sucesivas en el tiempo y justamente en su posición. Cuando llega al extremo de la corrida, gira y empieza a tomar fotos en el sentido inverso, por eso se cambian de lugar los sensores o los elementos geométricos de la fotografía, y así sucesivamente va realizando distintas corridas. Entre las corridas, generalmente se solicita al mínimo una superposición también lateral de un 20%. Dijimos que entre lo que existe en el terreno y lo reflejado en la fotografía había una proporcionalidad. Es decir, nosotros tenemos dos elementos que son bastante parecidos o se encuentran sobre la misma dirección. La altura del vuelo, en este caso en azul, y la distancia focal, que es la distancia hasta el elemento receptor o sensible, ¿sí? En este caso lo estamos viendo en 3D y logramos, o bueno, en una perspectiva, y logramos observar superficie, es decir, la superficie de la foto y la superficie sobre el terreno, ¿sí?
Si lo viéramos en un perfil o de costado, estaríamos pudiendo ver que hay una distancia en la altura de vuelo y una distancia en la distancia focal. Esta, si la proyectáramos hacia abajo, pues son triángulos opuestos por el vértice, también sería exactamente lo mismo. Podemos poner el plano que se encuentra del otro lado de la lente hacia abajo y generaremos triángulos semejantes. Estos triángulos semejantes claramente tienen una proporcionalidad directa, es decir, mientras más superficie o más distancia pueda captar en D, más grande, en D mayúscula, que sería el terreno, más grande sería la distancia sobre la fotografía, es decir, D minúscula. Es decir, por ejemplo, si la altura de vuelo fuera superior, el ángulo de convergencia sería más cerrado y eventualmente tendríamos una distinta dimensión de D minúscula versus D mayúscula. Lo mismo pasa con las distancias focales y la altura de vuelo, ¿sí? Hay una proporcionalidad entre la altura h y la distancia focal f. Como recién dijimos, entonces son dos triángulos que son semejantes y los elementos de ambos tienen proporcionalidades. Por lo cual podemos decir que D minúscula, es decir, una longitud en la fotografía, es a de mayúscula, es decir, una distancia en el terreno, como la distancia focal es a la altura de vuelo. Eso expresado matemáticamente. De esta manera, hay una relación de proporcionalidad. Entonces, como la escala se expresa siempre, una escala se expresa 1 en tanto, siendo ese tanto un número y que implica la cantidad de veces que habría que multiplicar una unidad de longitud en la fotografía para obtener la distancia sobre el terreno real. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fotografía o un mapa en 1 en 20.000, implica que 1 centímetro en la fotografía implicaría 20.000 centímetros en el terreno, o 200 metros. Bueno, eso implica la relación de proporcionalidad entre lo que vemos registrado a lo que sucede en el mundo empírico real. ¿Qué es un par estereoscópico? Un par estereoscópico son dos fotos, es decir, dos fotografías tomadas que parecen muy semejantes pero que están tomadas de distintos lugares y tienen puntos homólogos. Podríamos determinar puntos principales, etcétera, pero esto ya es más anecdótico. Sé que la profe Lilian Mancilla en el teórico ya se los explicó y le hizo ver algunos ejemplos. Y ustedes pueden hacer el esfuerzo de tratar de componer una imagen tridimensional si tratan de centrar, si lo logran, estableciendo que el ojo izquierdo vea un punto y centrando el ojo izquierdo en un punto sobre la imagen izquierda y tratando que el ojo derecho vea ese mismo punto sobre la imagen derecha. De tal modo que en algún momento podemos desenfocar y tratar de que dos imágenes se unan en una tercera imagen en el centro. Veríamos borrosas las dos imágenes laterales y en el centro, una vez que la unimos, tratar de darle un foco. Sería como estamos hablando de fotos que están en el infinito, digamos, ópticamente, que están a gran altura, sería como tratar de dejar que los ojos miren en paralelo, como cuando estamos mirando el infinito, pensando en esas cosas que nos abstraen. De este modo, pero suele suceder que desenfocamos cuando hacemos eso. Entonces después tendríamos que componer tratando de enfocar. Es un esfuerzo cerebral, pero una vez que uno lo logra, hay un cierto porcentaje de personas que lo logran, podemos ver ese efecto o sentir ese efecto virtual de tridimensión. Y si lo pueden hacer, se van a volver locos porque es bellísimo y les va a llamar mucho la atención. Tengo aquí en el video varios ejemplos de pares estereoscópicos que podrían utilizar, poniéndole la pausa al video, si lo tienen con buena calidad, tratando de visualizar este fenómeno. Algunos lo lograrán, otros no. Este es el caso, por ejemplo, de una tabla de prueba que traen los estereoscopios Carl Zeiss, en donde justamente da un ejemplo que no es una fotografía, sino una serie de gráficos, pero hechos de tal manera que se ven de manera distinta, como lo veríamos a ese mismo fenómeno con un ojo y con el otro si estuviéramos mirando un objeto en tridimensión. Es una tabla de prueba.
En este caso, por ejemplo, es una fotografía geológica, una foto aérea, que marca un montón de elementos sobre el terreno, como es un río, etc. Todos estos elementos geológicos nos ayudan a justamente determinar cómo fue evolucionando el paisaje a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo que no es aéreo, pero es una fotografía tomada según lo horizontal, pero de un sector que tiene profundas diferencias respecto a la distancia y muy claras. Entonces en una de esas les resulta más útil o más fácil lograr establecer una visión tridimensional con este ejemplo, por eso lo puse. Antiguamente se utilizaba mucho, estaba muy de moda sacar fotos estereoscópicas y mediante un aparatito que ya no se usa, pero que en algunos museos se pueden ver, se montaban las dos fotografías y se observaban mediante lentes y podíamos sacar fotos de nuestros parientes con dos cámaras fotográficas montadas sobre una varilla, una a cada lateral, y que se disparaban simultáneamente. Este podría ser un ejemplo de eso. Pero en realidad, si no lo logramos hacer visualmente o espontáneamente, para eso existen instrumentos. Cuando salimos al campo, nos movemos de una manera práctica, necesitamos un instrumento para llevar en el bolsillo, tenemos el estereoscopio de bolsillo, estereoscopio de anteojos o de campo, que directamente consiste en dos lentes que miran de manera vertical, pero que obligan a nuestros ojos a ponerse paralelos y pueden ver un punto homólogo en dos fotografías aéreas consecutivas, de tal modo que esto componga en nuestro cerebro la imagen tridimensional. Lo que pasa es que la distancia entre ambas lentes es la distancia interocular nuestra, que es pequeña, y las fotos están hechas para captar distancias mayores, entonces es muy incómodo. Para ver un punto que queda solapado por debajo de una hay que doblar la fotografía, etcétera. Es bueno para trabajar en el campo, es bueno para trabajar de manera expeditiva, pero es una problemática para hacer mediciones complejas. En cambio, en el laboratorio podemos recurrir a un estereoscopio de espejos. El estereoscopio de espejos, como tiene prisma que refleja nuestra visión, permite separar la distancia de los objetivos, manteniendo los oculares a la distancia interocular nuestra, de tal modo que podemos poner las dos fotos bien separadas y establecer mediciones precisas. Podemos tener oculares incluso micrométricos y podemos oculares de gran aumento que permiten ver detalles en las fotografías. Y existe una regla micrométrica que tiene pequeñas marcas sobre una superficie transparente que permite tomar las distancias exactas entre la posición de un objeto homólogo en una fotografía o en otra. De este modo, podemos determinar la distancia que existe entre la visión de un elemento en la parte superior, por ejemplo la cima de un cono volcánico, y la base, es decir, la punta del obelisco y la calle, la avenida que se encuentra por debajo, por ejemplo. Y debido a que hay una pequeña diferencia de altura, las escalas cambian y las distancias entre ambas fotos cambian. Eso es justamente el paralaje, que lo vemos desde un punto de vista que se inclina en un sentido y desde el otro punto de vista que se inclina en el otro. De tal modo que estas diferencias en la distancia entre una fotografía y la otra, cuando los elementos tienen diferencia de altura, nos va a permitir hacer un cálculo preciso, bastante exacto, de la altura de los objetos, de tal modo que podríamos calcular altura de un puente sobre un río, podríamos calcular altura de una montaña entre la base y la cima, podríamos hacer un montón de cálculos bastante precisos, analizando las fotografías aéreas con un estereoscopio de espejo, que es el aparato que sobreyace a las fotos. Tenemos la regla de paralaje para tomar las mediciones y un pequeño cálculo lógico de escala y de paralaje que nos permite hacer ese tipo de cálculo. Esto es lo que podemos hacer mediante un video. Esto es lo que le podemos mostrar en medio de este aislamiento por la pandemia. Ojalá pudiéramos hacer, y espero que en el momento se dé, esta misma práctica en el laboratorio, utilizando los estereoscopios, utilizando las fotos, y que ustedes puedan vivenciar esta composición virtual de imágenes tridimensional que es bellísima y que parece mágica. Ustedes, bueno, ya ahora
pertenecen a una generación que vivenció de manera más directa el cine 3D y tal vez no nos sorprendería tanto. En mi generación era mágico poder componer una imagen y ver las montañitas sobresalir sobre las fotos. Pero de todos modos a toda persona le subyuga sencillamente el efecto, más allá de la utilidad que tenga para determinaciones precisas. Bueno, ojalá la maldita pandemia nos permita tener una experiencia personal, directa e interactuar haciendo el práctico. Si no, espero que les haya sido útil la clase y que puedan hacer la resolución práctica, que es verdaderamente sencilla, porque es una relación de escala y determinar algunos elementos de la fotografía. Espero que les haya sido útil. Si tuvieran alguna duda, pueden consultarla a través del foro y con muchísimo gusto la responderé. Será, chicos, entonces, hasta la próxima clase.